Vamos a iniciar con una oración y vamos a tener ese recorrido súper chévere por la palabra. Allí donde tú estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos para que no te distraigas con absolutamente nada y vamos a decirle al Señor, Señor, habla mi vida, habla mi corazón. Como decía esta canción, aquieta mi inquietud. Aquieta mi espíritu, Señor, para que yo pueda recibir tu palabra. Padre, hoy te doy muchas gracias por este tiempo, Señor. Hoy lo quiero colocar delante de ti, Señor. Te bendigo, Padre, porque sin lo que tú has hecho por nosotros, por cada uno de los que estamos aquí, no seríamos lo que somos y no estaríamos tan guardados, Señor, como hemos estado, Señor. Te bendigo y te doy gracias, Señor, por tu amor. Dale gracias donde tú estás. Entremos por las puertas de Dios con alabanza. Dale gracias, dile, Señor, gracias porque me has proveído, porque has estado conmigo, Señor, porque a pesar de las circunstancias, aunque sean difíciles, Señor, no he desmayado, Señor, porque tu mano, Señor, me ha sostenido. Gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia que cada día me muestras. Gracias por la salvación. Gracias, Señor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, sean para ti. Porque solo tú, Señor, eres digno de gloria, de honra y de alabanza por cada maravilla, por cada milagro que tú has cumplido en nuestras vidas. Hoy te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Dios mío. Hoy te pido, dulce Espíritu de Dios, que tomes el control de este tiempo. Toma el control de la célula, de cada persona que hoy se conecta con hambre y sed de ti. Toma el control de su casa, de sus ondas de internet. Hoy, Señor, que tu sangre preciosa, Señor Jesús, la sangre, la plenitud de la sangre del Cordero inmolado de Dios sea por señal en cada casa. Y en el nombre de Jesús, Señor, absorbe toda distracción, toda carga, todo cansancio, todo aquello que quiera quitar tu palabra, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, dile, Señor, habla mi vida, habla mi corazón, Señor. Toca, Señor, mi vida y trae una revelación sobrenatural, Señor. Mira que te lo pedimos hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a aprender algo súper chévere. Y nuestra primera cita está en Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5, versículo 1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es tremendo porque Cristo ya pagó un precio para que nosotros fuésemos libres, ¿sí? Cristo pagó un precio para que yo no estuviera en esclavitud. Y yo digo, bueno, ¿cómo así en esclavitud? De pronto esclavitud de un vicio, esclavitud de mis propios deseos, esclavitud de mi carácter, como que quiero cambiar y nunca cambio. Y muchos de los que de pronto ya estamos acá o estamos conectados, hemos conocido a Jesús y hemos dicho, Señor, aquí estoy, ven a mi corazón, sé mi Señor y mi Salvador. Y en ese momento en que nosotros hicimos esa oración o en ese momento en el que nosotros decidimos abrir nuestro corazón a Jesús, entramos en una libertad que a pesar de las circunstancias difíciles, venía esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y guardaba nuestra mente y nuestro corazón y nuestros pensamientos, como dice la palabra, en Cristo Jesús. Entonces venía una fe sobrenatural, pero en la medida en que caminamos con Cristo o en la medida de nuestro caminar diario, como que perdemos ese fuego, perdemos esa fe, perdemos como esa sensibilidad al Espíritu y empezamos a tener un corazón endurecido, empezamos a hacer las cosas por hacerlas, ¿sí? Y la palabra en 1 Corintios 13 dice que yo puedo hacer muchas cosas, pero que si no tengo amor, soy como un címbalo que resuena, como que un instrumento que suena mal, que no pasa nada, que no transmite nada, porque en mi corazón no hay ese amor, no hay ese fuego. Entonces,
en este primer versículo dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces, como que, ¿qué requiere? Firmeza, ¿cierto? Pero dice, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y uno dice, bueno, Señor, ¿yo cómo vuelvo atrás y cómo vuelvo a estar otra vez en ese yugo de esclavitud? ¿Sí? Y eso está también en la palabra. Y vamos a nuestro segundo versículo que vamos a estudiar hoy. Está en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45 al 48. Y pónganme mucho, pero mucho cuidado. ¿Sí? Vamos a silenciar aquí un micrófono. Listo. Entonces, Primera de Corintios 15, 45 al 48, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el poster Adán, espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y uno dice, bueno, Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo entiendo? Entonces, no nos desliguemos de lo que estamos aprendiendo hoy. Lo primero que vimos, Cristo nos llamó a libertad, ¿cierto? Pero en nuestro caminar estamos siendo sujetos nuevamente a yugo de esclavitud. Y decimos, ¿cómo soy sujeto nuevamente a yugo de esclavitud? ¿O cómo permanezco en esclavitud? ¿Cuál es mi esclavitud? ¿Cuál es aquello que no me permite estar en libertad plena para ser espiritual, para seguir en la libertad de Cristo, para vivir en las promesas, para vivir en la fe? ¿Qué es lo que me sostiene o me retiene como unas cadenas pesadas que no me dejan disfrutar plenamente de esta vida en Cristo, disfrutar plenamente y tener como ese amor a flor de piel? Ayer, cuando el pastor Castellano nos compartía esta enseñanza, nos hablaba del corazón y nos hablaba de las bienaventuranzas. Eso está en Mateo 5, versículo 8. Y decía, bienaventurados los de corazón limpio. Y nos explicaba que por más de que nosotros queramos tener un corazón limpio, yo puedo querer e intentar hacerlo en mis fuerzas, ¿sí? Pero eso es algo que no se obtiene en las fuerzas, sino que viene del Espíritu. Un corazón limpio y recto viene del Espíritu, ¿sí? Viene porque mi espíritu está vivificado, porque mi espíritu es renovado. Cuando yo no tengo un corazón limpio, definitivamente mi corazón se va endureciendo y se va apartando de Dios. Entonces yo puedo tener al mismo Señor Jesús enfrente, yo puedo tener la revelación y no ser discípulo y sino ser seguidor de Cristo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mi corazón está endurecido y no estoy reconociendo a Jesús. Entonces dejo de ser de los discípulos y empiezo a ser de aquellos que crucificaron a Jesús, que siendo conocedores de la ley y conocedores de la palabra, los sacerdotes como tal, ¿sí? Estaban tan endurecidos que tenían al Hijo de Dios enfrente, que veían los milagros y las maravillas, pero no podían entender ni entrar en el reino de los cielos. No lo reconocían porque su corazón no era limpio, no tenían una naturaleza espiritual, sino una naturaleza terrenal. Por eso no reconocían lo espiritual, ¿sí? Y a nosotros, perdónenme un segundo, y a nosotros, espérenme,
Listo, ¿tenemos audio? ¿Quién me dice si tengo audio, porfis? Sí, te estamos escuchando. Listo, perfecto, gracias. Bueno, no nos perdamos. Entonces, como les venía diciendo, yo puedo tener una naturaleza, entonces, terrenal y no reconocer lo que es espiritual. Entonces, yo puedo estar en convenciones, estar en célula, estar de verdad en lugares donde el Espíritu Santo se está moviendo y a mí no me pasa, pero nada, ¿sí? Es como si estuviera muerto en vida o muerta en vida, porque perdí esa conexión, perdí ese espíritu y como decía el primer versículo, estoy empezando como en una curva, a hacer otra vez, a estar otra vez en yugo de esclavitud y dejo de tener esa libertad que tenía al principio. Entonces, con esta palabra en el versículo 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El póster Adán, espíritu vivificante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra naturaleza está marcada por el primer hombre, que fue hecho alma viviente. ¿Qué quiere decir? Entonces, en el alma, ¿qué tenemos? Tenemos la mente, las emociones y la voluntad. En la mente está mi intelecto, en mis emociones está pues todo lo que yo meto ahí pues de mi corazón y me muevo por las emociones y en mi voluntad están mis decisiones, ¿cierto? Entonces, mi naturaleza puede ser de dos tipos. La naturaleza de Adán, que fue hecho el primer hombre, alma viviente. ¿Por qué alma? Porque él perdió el espíritu. Cuando Adán pecó, lo primero que murió en Adán fue el espíritu. Entonces dejó de ser un ser espiritual y vino a ser simplemente un ser carnal, un ser guiado por sus emociones, por su voluntad, por su mente, por su yo. Y así vino a ser de generación en generación. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, cuando yo no estoy conectada en el espíritu, ¿qué está predominando en mí? En mí está predominando la naturaleza del primer hombre, alma viviente de Adán, porque Adán perdió el espíritu cuando vino a pecar. Quiero ilustrarles un poquito más esto que está, y anoten la cita y no se pierdan por nada. Está en... permítanme un segundo. En Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Qué quiere decir? Que por Adán entró, por solo Adán entró el pecado, y el pecado trajo muerte, ¿sí? Y dice que, no obstante, reinó en el versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Entonces, ¿qué quiere decir? Que independientemente de la ley, independientemente de que te digan que puedes o no hacer esto o aquello, nosotros tenemos una naturaleza que es carnal, una naturaleza que nos hace pecar y una naturaleza que nos hace morir al espíritu, ¿cierto? Independientemente. Yo esta semana estudiaba algo y hablaba de la ley espiritual. ¿Y qué quiere decir la ley espiritual? Hay leyes naturales, simple y sencillamente.
Yo puedo sembrar manzanas y voy a obtener ¿qué? Manzanas. Independientemente de que haya ley o no haya ley, hay una naturaleza sobre eso. Yo no puedo sembrar manzanas y obtener peras, ¿cierto? Entonces, desconocer la ley, como en el principio Adán, que no estaba como la ley de Moisés, no quiere decir que ésta no ejerciera su función. Simplemente la paga del pecado es muerte. Y yo puedo estar siendo una persona completamente terrenal y tener en mí una naturaleza terrenal y pensar que soy espiritual, como de pronto pensaban los fariseos y los doctos de la ley que crucificaron a Jesús. Pensaban que eran espirituales y no eran espirituales, porque lo que estaba reinando en ellos en ese momento era su naturaleza terrenal, ¿cierto? Simplemente era lo que habían sembrado en su corazón y eso era lo que estaban cosechando. Cuando yo siembro y siembro y siembro y alimento más mi carne que mi espíritu, dejo de orar, dejo de congregarme, pienso que soy espiritual porque de pronto escuché la célula, pero no pasa nada en mi corazón. Simple y sencillamente hay muerte en mí, muerte espiritual, ¿cierto? Y no va a haber otra cosa diferente porque eso es lo que estoy sembrando. Sí me hago entender con respecto a las leyes espirituales. Entonces, venimos de una naturaleza de muerte, donde nuestro cuerpo, nuestra alma, desarrollan malos hábitos. Entonces, yo necesito aprender a identificar, uno, que tengo malos hábitos en mi vida. Dos, que por causa del pecado, que es la transgresión de la ley, independientemente de que la conozca o no la conozca, hay pecado en mi vida y yo sé cuál es mi pecado y mi corazón me dice y mi conciencia me acusa, hay muerte espiritual, ¿cierto? Entonces yo tengo que aprender a identificarlos, a cambiarlos y a vivir de manera diferente. Entonces yo digo, pero Señor, ¿cómo cambio esta naturaleza? Yo me esfuerzo, yo digo, Señor, yo te pido, yo quiero tener un corazón limpio, yo me propongo orar, pero nunca oro, yo me propongo leer la palabra, pero me da una pereza tremenda, igual yo quiero ser espiritual, pero no pasa nada en mi vida, simple y sencillamente no estoy siendo espiritual. ¿Por qué? Porque sencillamente en mí hay una naturaleza, ¿cierto? Y dice esa segunda parte del versículo de 1 Corintios 15:45, dice el póster Adán, espíritu vivificante. ¿Qué quiere decir? Que tenía que venir al mundo Jesús, que es el póster Adán, con una naturaleza diferente para que cortara esa naturaleza de muerte y yo pudiera heredar algo diferente a lo que había heredado de Adán. Pudiera heredar un cambio de naturaleza y aquí venimos a hablar de un cambio de ADN. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal y luego lo espiritual. O sea, primero en mí hay una naturaleza predominante. Y yo debo entender eso, hay una naturaleza predominante. ¿Y yo qué estoy haciendo? Estoy alimentando esa naturaleza predominante y estoy siendo pecadora independientemente del conocimiento o desconocimiento de la palabra. En mí hay una naturaleza de pecado, pero dice que luego es lo espiritual y yo digo, Señor, ¿cómo cambio esta naturaleza? ¿Cómo hago? Yo ya tengo en mi corazón y en mi mente y en mi espíritu, en mi alma como el anhelo de cambiar, pero no puedo. Algo pasa en mí, o sea, y uno dice, ya he luchado, ya he orado, ya he pedido que se me quiten las maldiciones, que se me quite esto, que se me quite aquello, pero mi naturaleza no cambia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo estoy trayendo sobre mí la misma naturaleza que traía de mis padres, de mis abuelos, de mis antepasados, y por más buenos que sean mis padres, o mis abuelos o mis antepasados, que yo crea que son buenos, hay un ADN que viene desde Adán, y ese ADN, esa naturaleza donde está todo escrito, ha venido contaminándose de generación en generación en generación. Entonces sobre mí hay una naturaleza de desobediencia, de rebeldía,
de hacer mi voluntad y hacer lo que yo quiero, de ser como obstinado, obstinada, de simplemente como que no me parece y no lo hago porque no me parece, ¿sí? Y yo quiero cambiar eso, pero me gana y como que yo lucho con eso. Y lo que les decía, yo quiero tener un corazón limpio, pero en mis fuerzas no puedo tener ese corazón limpio. ¿Por qué? Porque todavía no he pasado a ser espiritual. Entonces dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal, o sea, Adán. El segundo hombre, que es el Señor Jesús, es del cielo. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús fue concebido por el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque ese ADN de Jesús no tenía que tener la contaminación que venía por el linaje masculino, si me hago entender, por el de los hombres. No tenía que contaminarse porque si no, no hubiese pasado nada. Tenía que ser algo espiritual, ¿cierto? Y dice, cual el terrenal, también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Y yo ayer escuchaba esto que nos enseñaba el pastor Castellanos, y yo decía, bueno, voy a examinarme porque en mí hay algo que no me deja hacer y no me deja cambiar, y he querido cambiarlo y no he podido. Y a lo bien, cual terrenal, terrenal. Porque espiritual, espiritual, me ha faltado, como dice el dicho, pelo para la mona. Entonces, Señor, ¿cómo hago? ¿Qué tiene que pasar en mi vida? Yo de verdad quiero cambiar esto, quiero cambiar esta naturaleza. Y el Señor sabía que nosotros en nuestras propias fuerzas y en nuestros propios anhelos no podíamos cambiar nuestra propia naturaleza, porque era una ley que estaba escrita. Nuestro ADN está escrito y entonces viene una cantidad de cosas, de enfermedades, de todo. Pero yo digo, voy a dejar de pensar de manera terrenal y digo, Señor, ¿cómo soy espiritual? ¿Cómo viene un cambio en mi vida? Y el Señor lo sabía. Y nuestra tercera cita bíblica, o cuarta, está en Jeremías. Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 33. Y tómenlo, mejor dicho, anoten cada cita que estamos hoy viendo. Dice Jeremías 31. He aquí, Jeremías capítulo 31, versículo 31. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es tremendo porque aquí está la promesa de Dios y tómala para tu vida. Miren, esta promesa, con esta palabra específicamente, Dios me llamó. Ahí te dicen, ay, ya se va a llorar otra vez. Cuando yo me fui de encuentro, en febrero del 2000, la palabra rema del encuentro en ese momento era esta. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y Dios me recordaba esta palabra ayer y yo decía, Dios mío, después de varios años, tú vuelves a decirme que conmigo tienes un nuevo pacto. Y no solo conmigo, porque la palabra es para todos. Dios tiene para ti un nuevo pacto. Dios tiene para ti una naturaleza espiritual, donde en esa naturaleza espiritual tú puedes ir al mundo espiritual y decir, esta promesa es para mi vida. Voy a vivir por fe. Si Dios dice que es mi proveedor, Él me va a proveer, y con toda la certeza voy a ser una mujer y un hombre de oración y voy a alcanzar esas promesas y esos milagros que Él me ha prometido, porque mi Padre Celestial no miente, no es hombre para que mienta ni hijo de hombre, para que se arrepienta. Pero esto viene de manera sobrenatural, el cambio de naturaleza, así como el arrepentimiento
de lo que yo he permitido en mi vida y del pecado es algo que es sobrenatural, no es porque yo quiera, porque cuando yo quiero es como un remordimiento y ay, me dolió, sí, fallé y lloro y como que unas lagrimitas ahí de cocodrilo. Y yo digo lagrimitas de cocodrilo porque los cocodrilos les salen las lagrimitas, pero porque aprietan fuerte su presa y por eso les salen lagrimitas, más no porque estén llorando por su presa, sino unas lagrimitas ahí medio falsas, ¿sí? Sino que viene un arrepentimiento como ese encuentro sobrenatural con Dios y pasa algo en mi corazón. Y cuando viene ese arrepentimiento de lo que yo he permitido y de cómo ha sido mi naturaleza y me doy cuenta en el espejo de Dios, decía mi pastor Castellanos, en el espejo de Dios yo puedo ir a la oración y decir, Señor, este encuentro está sobrenatural y ver la santidad de Él y ver qué tan mala yo he sido, qué tan pecadora he sido y poder decir, Señor, perdóname, verme de verdad y no creerme buena en mi propia opinión, sino que verme porque yo pienso que soy buena, pero puedo ser de los que estoy crucificando a Jesús con mi naturaleza, ¿sí? Y decir, Señor, yo ya no quiero crucificarte más. Yo ya no quiero ser como los religiosos que te apedreaban, que te escupían, que te latigaban. Yo no quiero ser así. Yo de verdad quiero tener una naturaleza espiritual. Miren, en estos tiempos no hay cabida para los tibios. O tú eres o no eres. O eres carnal o eres espiritual. Dice la palabra, a los tibios los vomitaré. Entonces yo era muy confrontada y de verdad lo primero que pedía era como, bueno, Señor, yo ya tengo un conocimiento de que es una naturaleza carnal, quiero verme en tu espejo y tener un genuino arrepentimiento, tan genuino que me lleve a mí a cambiar de actitud y a cambiar de vida. No que me duela y el que peca y reza empata, no, porque para dolerme me duelen muchas cosas, para llorar y tener lagrimitas falsas hay mucho tiempo, pero para cambiar de naturaleza solamente tiene que ser algo sobrenatural y Dios lo quiere traer. Yo no tengo que latigarme y mejor dicho no, pero sí tengo que tener un corazón dispuesto y un corazón que reconoce que necesita un cambio y que tiene que arrepentirse. Entonces, ahí viene ese nuevo pacto. Y el nuevo pacto viene a través de un nuevo código genético. Y uno dice, Señor, un nuevo código genético, sí. El pastor Castellanos, cuando adoptaron a Matías, él nos contaba que él, cuando tenía 6 meses, tuvo una pataleta terrible y lloraba y ellos no sabían qué hacer. Y Matías era un hijo adoptivo, ¿sí? Y uno diría, ay, sí, hijos de pastor, viene un ADN de pastor. No, eso no pasa, porque nosotros simplemente nacemos con el ADN de Adán. Pero dice la palabra que viene luego el segundo Adán, el poster Adán, espíritu. Y Dios nos dice a través del profeta Jeremías que Él iba a hacer un nuevo pacto y que ahora escribiría, daría esa ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Era algo sobrenatural. ¿Y cómo venía? Con un cambio de ADN. ¿Y cómo viene ese cambio de ADN? ¿Cómo quito yo mi código genético? Por más de que mis papás hayan sido buenos, yo veo en mí cosas de mis papás que no me agradan. Veo enfermedades que no debería llevar. De mis abuelos, miren, yo tengo una compañera en el trabajo que le pasa de todo. Y uno dice, su padre fue bueno, entre comillas, su mamá fue buena. ¿De dónde viene como tanta caída tras caída tras caída? No sé. Pero ¿saben una cosa? Yo digo, viene de un ADN, pero Dios tiene, de un ADN contaminado, pero Dios puede cambiar ese ADN. Y decía el pastor, yo tuve la revelación y empecé a orar y le dije, Señor, cambia, remueve el ADN de Matías y coloca tu ADN, Señor Jesús, que por tu sangre preciosa se ha transformado ese ADN. Y uno dice, ¿cómo así que por la sangre? ¿Sabían que en la sangre está la vida? La sangre se produce en la médula ósea con células progenitoras que se van diferenciando en diferentes células, como que en diferentes familias, pero allí está la información genética, allí, ¿cierto? Dentro de los huesos está la médula ósea y ahí están las células. Pero si yo le digo, Señor, hazme un trasplante, cambia
de mí esa naturaleza. Mire, anhélenlo con todo su corazón, cambia mi ADN. Ese es un cambio profundo y va el Señor Jesús a darnos su ADN, a través de su sangre Él lo ganó. Señor, hazme ese cambio de ADN, yo renuncio a mi ADN, por más buenos que yo me crea, por más buena que crea que fue mi árbol genealógico, mi familia, cambia mi ADN, porque yo quiero entrar en ese nuevo pacto y yo quiero cambiar esta naturaleza terrenal. Y como dice la palabra, tales son los terrenales, tales son los celestiales. Yo quiero ser de los tales celestiales. Y dice, Señor, yo quiero ser de los tales celestiales. Ya no quiero luchar contra mí misma, contra mi propia naturaleza. Quiero que para mí sea fácil seguirte, para mí sea fácil entrar en tu bodega espiritual y alcanzar las promesas y todo lo que yo necesito para mi vida y para mi familia. Quiero entrar y ser heredera tuya, ser hija. Y uno dice, bueno, Señor, ¿y yo cómo oro? ¿Yo cómo hago? Pues primero tiene que venir un genuino arrepentimiento, reconocer que he estado sembrando mal, reconocer que he sido carnal, que he sido una persona terrenal, que he estado sembrando en la naturaleza de Adán, simplemente he sido Karen, no he tenido ese nuevo nacimiento, diría yo, ¿no? Sino que yo quiero decir, Señor, remueve y yo renuncio a mi ADN, renuncio al ADN de Adán y te pido que el ADN de Jesús venga y se acentúe en mi vida, que cambie por la sangre de Jesús, destruye el ADN de Adán, que en la cruz del Calvario, donde tú destruiste la maldición y cortaste y viniste a hacer el nuevo pacto, también quede cortado esa herencia que yo tengo. Esa herencia que siempre me lleva a ser infiel, esa herencia que me lleva a pecar contra ti, esa herencia que me lleva a no poder romper malos hábitos. Que venga sobre mi vida tu marca y prácticamente haya un cambio real, que yo pueda tener una naturaleza celestial. ¿Sí? Entonces, miren, la naturaleza de Adán, ¿qué hay en la naturaleza de Adán? Para resumir, ¿qué heredamos? Alma viviente, mente, emociones y voluntad. Yo quiero, yo pienso, yo siento, a mí me parece o no me parece, me guío en mis emociones, hago todas las cosas en mis emociones, peleo en mis emociones, me airío en mis emociones, y de los tales terrenales puedo ser, pero el Espíritu de Dios y el ADN de Jesús, ¿saben cómo está el ADN de Jesús y qué viene a pasar en nuestras vidas? Está en Apocalipsis 12:11. Allí está el resumen de lo que es el ADN de Jesús, Apocalipsis 12:11. Permítame. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Saben qué pasa con el ADN de Jesús? Uno, le vencemos porque nuestra naturaleza es cambiada, y dice que es por la sangre del Cordero, ¿cierto? La sangre del Cordero en mi vida transforma mi ADN por la palabra del testimonio de ellos. ¿Qué quiere decir? Que viene la palabra de Dios y viene a ser escrita en mi mente y en mi corazón, no como algo físico, sino como algo espiritual, donde yo puedo, donde mi velo es quitado y puedo decir, Señor, puedo ver, puedo entrar en el reino de los cielos. Ahora sí estoy parada recibiendo la palabra y la recibo en mi corazón y mi carácter va siendo transformado. Y dice que menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo ahora sí en el espíritu luchar contra esta naturaleza carnal, vencerla y menospreciar mi propia vida para hacer la voluntad de Dios. Cierto que necesitamos un cambio de ADN, necesitamos ese cambio en nuestra vida. Necesitamos entrar en ese nuevo pacto. Y yo hoy oro y le pido al Espíritu Santo que cada uno de los que está recibiendo esta palabra, cada familia pueda tener esa revelación como yo la tuve. Ya no quiero comer más. Y decir, bueno, que ya no quieren comer más, que hoy renuncia a su naturaleza de carnal. Ya pensé que me tenía apagado. Qué pena, Karen. Ay,
Que hoy renuncia y va a hacer un ayuno y en el espíritu va a orar. Bueno, de verdad que no se pierdan de esta revelación. Anhélenla a su corazón y digan, Señor, voy a tener ese tiempo contigo. Esa oración genuina donde puedo arrepentirme y decir, Señor, yo me veo en el espejo y no me veo tan buena como pensé que era. No me veo tan bueno como pensaba que era. ¿Ustedes creen que una naturaleza no puede ser cambiada? ¿Ustedes creen que toda la vida han sido de una manera y han tenido un vicio y un hábito y no lo pueden cambiar? Mentira. Porque cuando viene ese cambio de ADN, cuando viene el Espíritu de Dios a mi vida, cuando viene la palabra, cuando viene la sangre de Jesús, hay un cambio en mí y va a pasar algo sobrenatural y voy a poder ser transformado de un momento a otro. Eso va a pasar, pero tiene que haber un cambio y un arrepentimiento en mí, porque si no, simplemente lagrimitas de cocodrilo, como hemos venido tal vez, como ha venido tal vez pasando en nuestras vidas, puras lagrimitas de cocodrilo. Entonces vamos a cerrar los ojos, vamos a hacer una oración, que Dios nos guíe en una oración sobrenatural, donde tú estás, de verdad que anhélalo, que esta no sea la célula que escuché y cerré mis ojos y no, de verdad, con inteligencia, con el corazón. Te necesito, Señor. No quiero seguir siendo lo que he sido hasta ahora en mi carne. Yo necesito un cambio. Ustedes ven que, por ejemplo, los niños, así no hayan aprendido de maldad, como que en ellos a veces predomina esa naturaleza de rebeldía y de hacer su propia voluntad y de no dejarse enseñar, y uno empieza a reírse y a no ser espiritual, y uno dice, ay, se parece al papá, ay, mire, sacó lo de la mamá, y no es que ese carácter, no sé qué, pero a veces como que se le van a uno las luces y uno dice, no, Señor, que Él tenga tu carácter, Señor Jesús, que tu ADN, y de ahí en adelante, donde dice Jesús vino a ser al espíritu vivificante, eso pase en mi hijo, en mi familia, porque simplemente el líder puede decirnos cambia, 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 pero si no ha pasado nada en mi corazón, por más de que nos digan, no cambiamos. Sí, seguimos siendo como dice la palabra, primero fue lo animal. Y en la pandemia sí que lo hemos visto que primero es lo animal. De verdad que uno dice, sí, Dios me protege. Y no me cuido, no uso el tapabocas, no soy prudente con las visitas, no soy prudente en los sitios donde no debo estar. Y mucha gente lo único que espera es que abran las discotecas, que abran los bares, que se reactive supuestamente todo. Y como animalitos que tenían encerrados, cuando les dicen que pueden, van y se desbocan y reciben el daño, y por eso han venido esos picos tan tenaces. Y entonces, por más de que nos han enseñado y llevan más de un año enseñándonos cuáles son las medidas para protegernos y proteger nuestra familia, no lo hacemos. Dice la palabra, el avisado ve el mal y se esconde, mas el simple recibe el daño. Y hoy Dios nos está trayendo una revelación sobrenatural. No habías podido contigo mismo, vamos a poder con nosotros, pero porque vamos a ser espirituales. Amén. Vamos a orar. Allí donde estás, cierra los ojos, inclina tu rostro. Padre Celestial, te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu revelación y por tu enseñanza, Señor. Hoy te pido, Señor, de manera sobrenatural, ven sobre esta célula, ven sobre cada familia aquí representada, sobre cada vida que está escuchando esta palabra, Señor. Ven de manera sobrenatural, Señor. Necesitamos, Señor, un arrepentimiento genuino, Señor. No quiero ser de los que son religiosos,
que se creían espirituales, que se creían conocedores de la ley, de la palabra, y te crucificaron porque no se dieron cuenta quién tenían enfrente, porque no fueron sensibles al Espíritu y se endurecieron de tal manera que se creyeron buenos y no eran buenos, que se creyeron que no necesitaban recibir la palabra de vida y la desecharon, que simplemente a veces estaban por los milagros. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque nos hemos creído buenos. En nuestra propia opinión nos hemos creído espirituales, pero no tenemos una relación contigo. Hemos cultivado nuestro ser terrenal. Tales son los terrenales, Señor. Y hoy te pido específicamente por este ministerio. Hoy te pido, Señor, específicamente, Señor, por cada persona que está recibiendo esta palabra, Señor. Donde estén, Señor, trae a través de tu Espíritu Santo ese convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Hoy nos arrepentimos, Señor, de nuestra rebeldía contra ti, de nuestra desobediencia, de la deshonra a tu nombre, del menosprecio por tu palabra, del menosprecio por las reuniones, las convocatorias, donde tú quieres transformarnos, Señor. Perdón, Señor, por apartarnos y creer que estábamos vivos y realmente estábamos muertos. Señor, perdón. Hoy, Señor, renunciamos y dile, Señor, yo renuncio a mi ADN, al ADN de Adán sobre mi vida, sobre mi cuerpo, sobre mi naturaleza. Renuncio a ese ADN que ha marcado de generación en generación lo que yo soy, mi carácter. Hoy renuncio a esta naturaleza terrenal, Señor. Hoy lo coloco en la cruz del Calvario, el ADN de Adán. Hoy renuncio, Señor, y remueve, Señor, remueve de mí el ADN de Adán. Y hoy, Señor Jesús, a través de tu sangre, coloca en mí tu ADN. Coloca en mí tu código genético. Porque quiero ser espiritual y entrar en ese nuevo pacto donde tú escribes tu ley en mi mente y en mi corazón. Y eres a mí por Dios y yo soy tu pueblo. Yo quiero ese nuevo pacto. No quiero invalidarlo más con la siembra que he hecho mal, con mis malos hábitos. Sino que hoy, Señor, entra en mi carácter, entra en mi vida, Señor. Que yo pueda, Señor, ser transformado por tu ADN, por esa naturaleza espiritual. Te lo pido, Padre, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que hoy absorba, Señor, con tu sangre preciosa, todo aquello, Señor, aún que está oculto, que todavía el enemigo quiere como argumento en mi cuerpo, toda enfermedad generacional, toda rebeldía, desobediencia, orgullo, todo mal hábito, hoy es transformado por tu ADN, Señor Jesús. Hoy lo recibo en mi corazón, en mi vida y en mi cuerpo. Y te bendigo, Señor, por esa obra sobrenatural y por ese milagro que empiezas a hacer a partir de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.